¿qué pasó con Alberto? ¿Qué merece Alberto? Y ya lo sumamos a Alfredo Sainz también a esta mesa. Gracias, Pola. Veámoslo. A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas, ¿no? Digo, fíjese todos los problemas que tienen los kirchneristas, ¿no? Digo, con el caso, digamos, de Alberto Fernández, con el caso de Alperovich, digamos, con Fernando Espinosa, digamos, con Guasora, digamos, o sea, digo, tienen un montón de problemas, o sea, tienen problemas por todos lados. Muchos casos de denuncia y maltrato en la organización La Cámpora. Y después supuestamente ellos son los grandes defensores de las banderas del género. Arrancó con una causa de corrupción que nosotros decidimos ir a buscar. A partir de ahí aparece un problema de violencia de género, que tiene un montón de agravantes, porque tiene el agravante de que es la pareja, que tiene el agravante de que el cargo, el poder, digamos, el diferencial físico, por lo tanto, o sea, es una aberración y que merece el peor de los castigos. Porque, bueno, el peor de los castigos, Germán Ferreiro es abogado. Cuando se habla de esto, ¿qué significa? José, buenas noches. Buenas noches. Como primera impresión, creo que más impactante que las imágenes y el relato que presentó la denunciante Yáñez son las propias declaraciones de Alberto Fernández procurando defenderse. Son de un nivel prácticamente demencial. ¿Por qué digo esto? Si se imputa un delito de violencia de género, el primer instinto de Alberto Fernández es manifestar que la denunciante era alcohólica y se autoinfligía. Eso como primera medida. Cuando refiere esto el presidente, tiene que ver a la gravedad y al alcance del hecho que se le imputa, y no podemos perder de vista el contexto también en el que ocurrieron esos delitos, porque si uno se retrotrae en el tiempo, todo esto ocurrió cuando la situación del país era crítica, donde había gente que fallecía, gente que se fundía en sus ocupaciones, que no podía despedir a sus familiares, es decir, todo el contexto incluso lo hace más repudiable todo lo que Hay un ocurrió. punto ahí, Pablo, para el peronismo. ¿Qué significa esto que vimos con Alberto Fernández? Mira, ahora es letal, ¿no? Pero el tiempo va borrando todo y la gente vota siempre a quien puede infligirle más daño al oficialismo que no le satisfizo, ¿no? Eso pasa siempre, más que por los méritos que tenga el adversario. Sin ir más lejos, digo, o sea, en el 55 Perón tenía una relación con una menor, ¿no? En otra época donde las costumbres todavía no están tan liberadas y hoy sería visto como una cosa oprobiosa. Y sin embargo, eso no impidió que con el tiempo Perón volviera y fuera plebiscitado con el 62% de los votos en el 73. Quiere decir que, digo, todo va cambiando, todo se va olvidando. No quiere decir esto que Alberto Fernández pueda ser alguna vez presidente. Fue raro ya que fuera una vez presidente, ¿no? Pues si no hubiera sido por la varita mágica de Cristina Kirchner no hubiera llegado. Pero que el peronismo se puede reponer, sí, claro que se puede reponer. Martín, ¿qué título elegís de todos los que dio en la entrevista del presidente? Mira, hay muchos. Creo que el tema de la Corte es uno, su titubeo y la idea de dejar abierta la posibilidad de una negociación por una ampliación de la Corte, porque no descartó ese tema. Ese podría ser uno de los títulos. Y otro de los títulos es la defensa férrea a Santiago Caputo en el momento en el que está siendo muy cuestionado por su principal socio, que es Mauricio Macri, ¿no? A quien por un lado seduce y empieza a mostrarse que está dispuesto a abrirle una mesa de negociación con el PRO, pero por otro lado le dice a Santiago Caputo no se lo toca y ni siquiera reconoce el tema de las causas que los abogados de la CIDE habían ido a ver a la justicia. Me parece que hay dos temas y un tercer tema que no es menor, me parece, es su nuevo ataque al periodismo. No a periodistas, que sí, también habla de periodistas en general, pero sobre todo al periodismo como profesión, que me parece bastante llamativo y bastante, por momentos, perdón la autorreferencialidad, pero indignante, ¿no? Como periodista, cuando dice que los periodistas durante muchísimos años, y hasta que llegó él, estaban callados y arreglaban con los políticos para que las cosas no se supieran. Veamos el corte 20, que tiene que ver con esto que plantea Martín, cuando el presidente se refiere al periodismo, algo que viene ocurriendo habitualmente, con críticas muy fuertes desde redes sociales, también con algunos de los tuiteros más famosos que
que Camila ha detectado, investigado, nombres como ¿quién, Camila, que has investigado? No, algunos de los principales son el Gordodán, el Traductor Te Ama, etcétera. Algunos conocemos su identidad, otros no tanto. Algunos se refieren a sí mismos con su identidad, otros sabemos quiénes son, pero tuitean desde lugares anónimos. Y esta conversación se da de manera permanente en redes, con el presidente también avalando con estos retweets, cosa que fue parte de la conversación, fue parte de la entrevista. José, cuando Majul le preguntó, bueno, qué significaba ese retweet, casi que entraron en una discusión, digamos, semántica de qué significaba retuitear, si era dar un aval a esa posición, cosa que frecuentemente se interpreta que es así en Twitter, cuando uno retuitea porque está dándole una entidad a lo que ha dicho otra persona, o si era simplemente citar, como nosotros cuando citamos José del Río dijo esto y esto, bueno, él decía que era eso. Bueno, ahí mira, veamos cómo lo decía y ya lo despido también a Pablo con esto, mirá. Yo no utilizo el aparato de Estado para contestar. Solamente utilizo, digamos, pruebas de que mienten. Pero usted es el presidente, no es el... No es lo mismo que... Y la pregunta es que porque yo soy presidente tengo menos derecho que el resto de los ciudadanos. No, tiene derecho a dar una opinión, pero tiene peso y tiene una asimetría de bueno, poder. A ver, digamos, y también era asimétrico el poder, si usted quiere, cuando yo era candidato y todos los periodistas mentían, calumniaban, injuriaban a destajo, ¿sí? Y sin embargo me la banqué y seguí adelante, ¿sí? ¿Sabe qué es lo bueno? Las redes sociales democratizaron todo. Pablo. Le gusta al presidente y le es funcional manejarse en esa dualidad de influencer, o sea que él no abandona, que es como un ciudadano de a pie. Y bueno, ya no es así. Majul se lo marca muy bien, ¿no? Digo, es muy asimétrico un retuiteo de un ciudadano cualquiera, anónimo, que lo que puede hacer el presidente. Tiene una entidad, tiene un sentido, una fuerza, y más como lo hace el presidente, que, digamos, él mismo lo ha reconocido, le dedica muchas horas del día, él personalmente, a hacerlo, ¿no? Sigue estando en ese mundo, y esto es un poco peligroso, porque están más en ese mundo virtual a veces que en el mundo real, ¿no? Entonces se maneja también con esos códigos y ensalza y pone, como las redes sociales hoy en día son las que clarifican todo, cuando sabemos que, bueno, embarran y, digamos, además quienes están en las redes sociales no tienen el compromiso y la obligación de informar objetivamente, sino al contrario, justamente se juegan y mezclan ficción, realidad, difamación, burla, todo eso en las redes sociales. Es así, es el contexto. Martín, muchas gracias por haber venido. No sé si querés alguna síntesis. No, simplemente que no creo que sean cosas incompatibles. Las redes y el periodismo son dos cosas distintas. Creo que es preocupante que el presidente no haya visto o crea que el periodismo arreglaba para que las cosas no se supieran, cuando el periodismo fue el que reveló el caso de los cuadernos, las coimas en el Senado, el caso Antonini, Scans, caso Niños Compartidos, Vudú con Chicón, el caso Armas. Nos podemos ir a la época que quieras y llegando hasta los últimos años, la foto de Olivos, los seguros de Alberto Fernández. Todo eso que supimos, lo supimos por el trabajo del periodismo, no por el de las redes, que son dos cosas distintas y que no son excluyentes. Que en gran parte también puede ser causa de por qué llega al poder, ¿no? Porque, digo, cuando ves y cuando el periodismo detectó la corrupción, que en ese momento era de lo que era el oficialismo o oposición, también en ese contexto llegó a la indignación y le fue funcional en ese momento, ¿no? Exacto, pero son cosas que van en paralelo, digamos. El periodismo hace su trabajo, consigue información, la corrobora, la publica. Esa es nuestra profesión. Cada uno tiene su misión. Veamos lo que pasaba en Aeroparque. Esto es del viernes. La tortura a los pasajeros